Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Israel había muerto, tal como un pámpano, que no puede tener vida lejos de la vid. Alejado de su Dios, el único destino de Israel era la muerte. Junto a ello, la herencia de Israel iba a perderse. Ya no volverían a guardar su ley, absorberían las costumbres paganas y seguirían otros dioses olvidándose de su Dios. El profeta Oseas había declarado: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. La parábola del hijo pródigo es el resumen de todas las escrituras. Ella nos habla de nuestra redención, de un pueblo que abandonó a su Dios y se perdió en el mundo, pero que el Señor traerá de vuelta de todas las naciones donde fueron esparcidos y volverá a juntar con Judá, y ambos volverán a ser uno solo en su mano. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Ezequiel profetizó sobre aquellos huesos secos que llenaban todo el valle. Aquellos huesos secos, como analizamos en los capítulos anteriores, son la casa de Israel, quienes perecieron lejos de la presencia de su Dios. Nuestro Mesías, en su forma de cordero, redimió a aquel asno salvaje y volvió a darle vida. Hoy, un gran pueblo ha cubierto todos los rincones del mundo. La palabra de nuestro Dios ha llegado a todos los rincones del planeta, cumpliéndose la palabra de Yahweh. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Israel volvió a la vida y despertó desde todos los rincones del mundo donde fue expulsado. Sin embargo, el león de la tribu de Judá se agazapa por un tiempo, como lo señaló Jacob a su hijo Judá. Los discípulos, congregados junto al Mesías, después de su resurrección, le plantean una pregunta fundamental: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El profeta Oseas nos señala cuánto durará ese tiempo. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. Han pasado los siglos, han pasado milenios, han pasado por las eras de la historia todo tipo de corrientes de pensamiento, tipos de gobernanza. Sin embargo, el texto que leemos en las Sagradas Escrituras permanecen a través de toda la historia. Independiente de quién gobierne, independiente del tipo de pensamiento que gobierne la mente de las personas, la pregunta es: ¿por qué un amplio pueblo alrededor de todo el mundo lee incesantemente este libro? Y hoy, 2000 años después de completados los sucesos ahí descritos, ¿continúa siendo el más leído? Entenderemos el porqué de ello y daremos respuesta a esta pregunta al final de este video. Hemos analizado hasta aquí lo señalado en la Torá, lo dicho por los profetas, y cómo aquello se cumplió tal cual como fue señalado. Todo lo anterior ha quedado registrado en lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento, pero también existen otros escritos, los que conocemos como Nuevo Testamento. ¿Qué tienen que decirnos estos escritos? Analicemos a partir de ahora cómo en ellos se señala el cumplimiento de todo lo que había sido escrito. El libro de Levítico nos señala: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. En el libro de Levítico encontramos esta ley: cuando un hermano empobreciere, vendrá su pariente más próximo y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. El Mesías vino a cumplir esta ley. Ella nos habla de Israel y de Judá. Israel, a causa de su pecado, empobreció y perdió la herencia que poseía. Y como lo vimos en el video anterior, aquello ha quedado reflejado para la posteridad en la parábola del hijo pródigo. El pariente más próximo de Israel vino y rescató lo que se había perdido. Ese pariente
viene de Judá. Yeshua, de la tribu de Judá, cumplió la ley. E Israel, que había sido cortado del olivo natural a través del sacrificio de su Mesías, ha sido reinjertado en él. Y a pesar que este evento ocurrió hace ya 2000 años, aún la palabra no se ha cumplido. Aún Judá e Israel no han vuelto a ser un solo pueblo, a pesar que el Mesías murió en 2 palos que fueron uno en su mano, como lo señaló el profeta Ezequiel. Aquello, por supuesto, también ya fue señalado desde el principio en aquellas palabras que le señaló Jacob a Judá en su lecho de muerte. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? El león de la tribu de Judá se encorvó, se agazapa por un tiempo, según lo dicho por Jacob, en espera del cumplimiento de los tiempos. Entonces hará su aparición, y todos sabrán y conocerán que el tiempo ha llegado. El profeta Oseas nos habló del tiempo que se ha dispuesto para ello. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Después de 2 días nos resucitará, señala el profeta Oseas. Es el apóstol Pedro quien nos aclara aquello, cuando habla acerca de la segunda venida de Yeshua. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro se refiere a la venida del Señor y deja claro que un día es como 1000 años, 2 días, 2000 años, según nos señala el apóstol Pedro, hasta el cumplimiento del tiempo donde ha de volver el Mesías y ha de tomar el lugar que ya ha conquistado. En su primera venida vino a rescatar a la descendencia de José, que es Efraín. Justamente para ello vino como una imagen de José, de aquel que sufre, aquel que es vendido por sus hermanos. Ahora, su segunda venida ha de presentarse como el león de la tribu de Judá, como el descendiente del rey David, y ha de tomar el cetro que le corresponde. ¿Por qué su venida ha de ser en 2 fases? Vino a rescatar a José en su primera venida, que es Israel, y a salvar a David en su segunda venida, que es Judá. 2 venidas, y la salvación de 2 pueblos. Israel primero. Es por Israel por quien vino a dar su vida. Es por ese pariente que empobreció y vino a rescatar lo que se había perdido. Por ese asno salvaje que debía ser redimido por un cordero. A Judá posteriormente, de cuya descendencia su cetro no será quitado, por lo que vendrá directamente a tomar el reino que le pertenece, y a ambos pueblos, Judá e Israel, volverán a ser uno, tal como aquellos 2 palos donde entregó su vida, un palo para José y su descendencia, y un palo para David y su descendencia. Los discípulos le preguntaron a Yeshua antes de su ascensión, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Debía cumplirse el tiempo señalado para la restauración de Israel, y el cielo lo recibiría hasta la restauración de todas las cosas. Como lo vimos y como lo señaló el profeta Oseas, habría de resucitarlos después de 2 días, al tercer día. El profeta Jeremías nos señaló también respecto a este tiempo que tenemos por delante. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Como hemos señalado en videos anteriores, aquel pueblo que dejó de ser pueblo, la casa de Israel, volverán a ser pueblo, y Yahweh será su Dios. No existe un nuevo pacto. Es la renovación del pacto que hizo en el Sinaí. La ley que fue escrita en piedra ahora será escrita en sus corazones. Aquel nuevo pacto del que habla el texto se refiere a algo nuevo como una frescura, más bien a una renovación, como la palabra kainotes, que nos habla de la renovación del pacto. El profeta Ezequiel, por otro lado, nos dice, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Después de todo lo que hemos analizado, ha quedado muy claro que el pueblo que fue redimido es la casa de Israel, y la renovación del pacto que señala Jeremías no es con otro pueblo más que con la casa de Israel, como el propio libro de Hebreos lo señala. Ellos son los huesos secos que revivieron. Ellos son el palo de José, que se juntó con el palo de Judá, donde el Mesías dio su vida. Que ellos son el asno salvaje que redimió al Cordero. Después de enumerar todo lo anterior, surge una pregunta obvia. ¿Dónde aparece la iglesia entonces? Esta es una pregunta importante para entender todo el proceso que viene después. ¿Qué es la iglesia?
Pareciera que las Escrituras, a partir del Nuevo Testamento, nos habla de la aparición de un nuevo protagonista, de uno del cual ningún profeta se refirió, de uno distinto del que ha motivado todo el desarrollo de la historia que hemos analizado. Si analizamos las Escrituras podemos comprender lo siguiente. En el relato del Antiguo Testamento, cuando Israel sale de Egipto, celebrado el Pesaj, que es la Pascua, donde matan un cordero, lo comen y pintan con su sangre los dinteles de las puertas de las casas israelitas, 50 días después es la entrega de la ley a Israel a los pies del Sinaí. Aquí se habla de la congregación de Israel, donde se ha utilizado dos palabras, Edá y Cajal, que son las palabras hebreas para congregación. La ley se le entrega a la Cajal, a la congregación de Israel reunida a los pies del Sinaí. Este suceso se celebrará más adelante, de acuerdo a las instrucciones dadas por Yahweh a Moisés como Shavuot o Pentecostés, que nos va a recordar la entrega de la ley a Israel. Por otra parte, en el relato del Nuevo Testamento, los discípulos reunidos 50 días después de la muerte del Cordero, es decir, de la muerte del Mesías de Israel, mientras celebraban Shavuot, reciben la ley en sus corazones, para que se cumpliera la palabra dicha por los profetas Jeremías y Ezequiel. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, por lo tanto, la palabra para congregación es Edá o Cajal. El Nuevo Testamento está escrito en griego, cuya palabra para congregación es Eclesia, pero es el mismo pueblo congregado ante su Dios, Cajal en hebreo o Eclesia en griego. ¿Existe en el Nuevo Testamento un pueblo distinto y nuevo, depositario de todas las promesas hechas por Yahweh? De ninguna manera. Su único pueblo es Israel, no otro, y su promesa es que Judá e Israel volverán a ser uno. El Mesías vino a salvar a su pueblo, a aquel pueblo que dejó de ser pueblo, que fue esparcido, de quien ya no había más misericordia, tal como lo señaló el profeta Oseas. Él, como cordero, vino a redimir a ese asno salvaje que es Israel, y dio su vida por él, para volver a congregar en él a todos quienes fueron dispersos hasta el último rincón del planeta. Desde ahí los volverá a la vida, y los traerá de vuelta al redil, a su hijo amado, a Efraín, que había muerto, pero que ha vuelto a la vida. La confusión se ha dado tan solo por un tema de traducción. A ese Israel congregado en el desierto, bajo el mando de Moisés y Josué, siempre se le llamó la congregación. Veamos algunos ejemplos de ello. Y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos en la presencia del Señor, que Él ha oído vuestras murmuraciones. Y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Señor ha mandado que hagáis. Y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo, y asentaron ahí el tabernáculo del testimonio, después que la tierra le fue sujetada. Estos son solo algunos ejemplos. El Antiguo Testamento está lleno de estos ejemplos donde el pueblo es llamado congregación, y que en el Nuevo Testamento quedó traducido no como congregación, sino que se mantuvo la palabra griega para ello, y podemos leerlo como iglesia. Pero se refiere a la misma congregación, al mismo pueblo. El único pueblo de Dios es Israel, y no un pueblo nuevo llamado iglesia, que no aparece en ninguna parte de las Escrituras. Recordemos que Yahweh nos dice que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Nunca fue profetizado por ningún profeta que vendría un pueblo distinto, que fuera a llevar por nombre iglesia. Todos los profetas señalan lo mismo. Las profecías siempre se refieren a la restauración de Israel, de ese pueblo que dejó de serlo, pero volvería a ser pueblo. De ese pueblo de quien ya no habría más misericordia, pero que finalmente hallaría la misericordia del Señor. De ese pueblo que murió lejos de su Dios, que fue esparcido por todos los rincones de la tierra, que el Señor sembró por todo el mundo, pero que como una semilla debe morir para dar fruto. Por eso que los discípulos le preguntan a Yeshua, una vez cumplido su sacrificio y su resurrección: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve. Por él siento mucha compasión, afirma el Señor. Otras versiones señalan: ciertamente de él tendré misericordia. Israel es su pueblo amado. Israel es ese pueblo de quien volvería a tener misericordia. Israel es ese hijo pródigo que ha decidido volver a los brazos del Padre, y el Padre lo recibe y le vuelve a dar el lugar que le corresponde.
después que se perdió en el mundo, después que se fue tras otros dioses. Por otra parte, Judá es ese hermano mayor que siente celos porque él siempre estuvo con el Padre. Lo que hoy conoces como iglesia no es más que aquella congregación que vuelve al Padre. La iglesia es Israel, no un Israel espiritual, nombre que alguien ha inventado por ahí. Israel es el hijo legítimo, que fue desarraigado del olivo natural, pero que vuelve a ser injertado en él. El Mesías de Israel vino en una misión muy clara. Él vino a buscar a aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel, para reunirlas en torno a él. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Aquella mujer era cananea, por lo que Yeshua le dejó claro que él viene a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. La misión de Yeshua es clara. Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todas las escrituras lo proclaman, todos los profetas lo señalan. Lo que hoy llaman iglesia no es sino ese Israel que se perdió en el mundo. Ya han escuchado la voz de su pastor y están volviendo a su redil. Jesús le respondió: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Queda claro que aquel pueblo por el cual Yeshua dio su vida es Israel. De esta manera podemos dar respuesta a la pregunta que planteamos al inicio: ¿por qué un gran pueblo, aún después de 2000 años, continúa leyendo incesantemente este libro? Por una razón muy sencilla: porque este libro no habla de una historia de un pueblo perdido en el tiempo y que nada tiene que ver con nosotros. Este libro habla de aquello que es tu propia historia, porque la historia de Israel es eso, es tu historia. Y es tu historia porque tú eres Israel. Tú eres aquel que pereció, que se perdió en el mundo, de quien Yahweh tuvo misericordia, y que el Mesías vino a dar su vida, y Él lo hizo por ti. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todo lo que hemos hablado en esta serie de videos nos habla de una historia que no es lejana. Todo lo que hemos hablado en esta serie de videos es acerca de tu historia, por una razón sencilla: porque la historia de Israel es tu historia. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Israel fue echado de la presencia de su Dios, y lejos de él, lo único que podía encontrar es la muerte. Es como la rama de un árbol, y mientras es parte del árbol se mantiene verde y con vida, pero si es arrancada del árbol, inevitablemente morirá. Eso le ocurrió a Israel. Sin embargo, el Mesías vino para reinjertarlo en el árbol, y de esta manera volvieran a tener vida. Su primera venida fue para salvar a su amado hijo Efraín. En su segunda venida vendrá a salvar a Judá. Toman entonces sentido las palabras de Jacob a su hijo Judá: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho: Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El león de la tribu de Judá se ha encorvado, agazapado por un tiempo, en espera del cumplimiento de los tiempos. Entonces Judá e Israel volverán a ser uno en su mano. El Señor está terminando de reunir a sus ovejas perdidas. Ellas han de oír su voz y le han de seguir. Entonces hará su aparición y todos sabrán y conocerán que el tiempo ha llegado. Israel dijo: Nos dará vida después de 2 días. El tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. No te pierdas la continuación de esta saga. Continuaremos sacando a la luz aquellos tesoros que hasta ahora han permanecido ocultos. Y hemos de descubrir en esta serie que la historia de Israel es tu historia.
hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos continuamente, así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saberlo. Nos vemos en la próxima.